¿Cuál es el pensamiento que puede venir a la mente cuando se escucha hablar de Jesús sufriendo y muriendo en la cruz? Bueno, por lo general acuden los sufrimientos en la cruz, claro. Ante la magnitud de tal dolor, existen quienes piensan que, después de todo, Jesús, al ser también Dios, habrá recurrido a su naturaleza divina para obtener fuerzas y así mitigar aquellos sufrimientos. Esta no es sino otra forma de no entender la expiación de Cristo. Esta no es otra forma sino de desglorificar su humanidad y empequeñecer sus méritos redentores, cuando no, invalidarlos. Existen quienes, siendo creyentes, no razonan en nada su fe. Su fe es casi una simple creencia, cuando no un salto al vacío. El hedonismo y no el sufrimiento es el que está de moda. Pudiera creerse que Jesús ha echado mano de recursos divinos y salir victorioso en la hora suprema, pero esto no es cierto. Una fe con este contenido no salva a nadie. No salva la creencia, sino el contenido de la creencia. Pero Jesús no acudió a sus recursos divinos. Esto sería divinizar su naturaleza humana, haciendo una mezcla de ambas, la divina y la humana. Jesús no recurrió a su naturaleza divina para socorrer a su naturaleza humana. Jesús conocía claramente la voluntad de su Padre. Sabía cuál era su misión y el método para conseguirlo. El método era la dolorosa cruz. Jesús siempre hablaba de su deseo de ir a la cruz. Pero claro, cuando comenzaron a acercarse los momentos difíciles del Calvario, los momentos de terror, se encuentra en Jesús la lucha por tratar de evitar el dolor, el castigo y el sufrimiento. ¿Cómo evitar este Calvario? ¿Cómo? ¿Existe alguna forma? Jesús, en el Getsemaní, vive una angustia de muerte, de infarto, mejor dicho. Sudó como grandes gotas de sangre. Aquello fue insoportable. Su voluntad humana lucha contra la del Padre. Esta situación ya ha vivido desde horas antes en el aposento alto. Y en el Getsemaní se viven momentos que aún ningún ser humano llega a revivir completamente. Que nadie piense que ha sufrido más que Jesús, porque los hay. Hay quienes piensan que sí, incluso de fe. Personas de fe que creen que pueden sufrir psíquica y psicológicamente, físicamente, moralmente, más que el Hijo de Dios. Falso. En aquella situación, Jesús suplica a su Padre que pase de él aquella terrible copa de muerte. Pero la persona del Hijo de Dios, la persona del Hijo del Hombre, en oración con su Padre dice: mas no sea como yo, sino como tú, Padre. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ay, así debió haber actuado. Se debió haber conducido Adán en el Edén y Satanás
antes de su transgresión y rebelión. Jesús tenía así su propia voluntad humana, la del hombre Jesús, que quiere evitar aquello que se le avecina, el Calvario y la cruz. Su condición humana le origina esta lucha y por 3 veces pide al Padre: si te es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Léanse los versículos que están escritos en la parte de la literatura. Como hombre, Jesús refleja la voluntad distinta a la del Padre, sí, una voluntad distinta a la del Padre. Aunque como Dios, Jesús tiene el mismo deseo de él, de su Padre, que es el de redimir a la humanidad en la cruz. Y es que el hombre no fue creado para el dolor. El sufrimiento es un estímulo negativo. Debe enfrentar Jesús esta hora solo con los recursos del hombre Jesús. En esta circunstancia, Jesús no podía requerir o reclamar o echar mano de los recursos de la naturaleza divina para salir airoso, victorioso de aquella hora final. Apréndete esto, que todo el plan de la redención, todo, desde la eternidad pasada, fue llevado a feliz término en su naturaleza humana solamente, en Jesús. Solo Jesús, solo. Toda la creación y toda la salvación y toda la redención sobre los hombros de un solo hombre, Jesús, nadie más, ni nueva era, ni humanismos de ninguna clase, ni corredentores de ninguna clase, solo Él, porque solo Él tenía esa integridad física y moral. Siendo que para Dios todo es posible, muy grande ha tenido que ser el problema de la rebelión del hombre, como para que el Padre, que ama a su Hijo unigénito como nada en la creación, lo haya dejado pasar por aquella hora completamente solo. Recuerda, Jesús fue solo, porque no hay nadie como Él. Ningún hombre ha sufrido lo que Jesús, ni lo padecerá jamás. Su Padre, que siempre le había oído en todas las ocasiones, como cuando Jesús multiplicó los panes, como cuando devolvió la vista al ciego, como cuando resucitó a Lázaro, como cuando Jesús en el Getsemaní oraba para encontrar en aquel huerto el dulce consuelo de su Padre. Ahora, en ese mismo huerto, ahora tiene el Padre para su Hijo una respuesta negativa. No es posible pasar la copa. La redención de la humanidad, la redención y regeneración de la creación completa, no conoce ningún otro plan. Es inútil discutir si Dios hubiese podido hacerlo de otra manera. No es posible, no era posible. Es imposible hacerlo de otra forma, porque el método de la cruz era el método que restituía la justicia divina, y ningún otro método puede demostrar que Jesús podía vindicar la justicia divina. Solo había un método, el de la cruz. Un hombre pecó, un hombre tiene que pagar. Repito, que es inútil hablar de discutir o especular si las cosas no pudieron haber tomado otro camino, otro método. No se puede hacer un círculo cuadrado. El círculo es redondo y la redención pasaba
por la justicia de la cruz. ¿Y qué hará Jesús ahora? Pues ya no hay marcha atrás. ¡Qué coraje! ¡Y qué determinación! Y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Acércate a Jesús, porque como Él no hay nadie. Él es el Rey del universo, el verdadero hombre de valor. Esto supera en mucho el sacrificio de Isaac por parte de otro amante padre, Abraham. Jesús ya había hecho un largo recorrido de 3 años. Su decisión no podía ser otra que la propia del nuevo hombre que, sin pecado, actúa de acuerdo con los deseos y la voluntad de Dios el Padre. No se podía esperar otra cosa más que obediencia. Así debió pensar Jesús, como voy a decir ahora, como lo voy a exponer ahora más o menos. Quizás Jesús dijo: sí, iré a la cruz. Estoy frente a la boca del embudo y pasaré a través de él. Sí, iré sin hacer uso de mi omnipotencia, confiando en el poder de mi Padre para resucitarme. Ahora Jesús tiene una razón, ahora sí la tiene, para lanzarse desde lo alto del pináculo, en la confianza de que su Padre enviará a los ángeles que le salvarán de la muerte, para que su pie no tropiece en piedra, para que su alma no vea corrupción. Salmo 16 y otros más. En otras palabras, el Padre usará ahora todo su poder para justificarle en el Espíritu, resucitándole una nueva creación, un hombre resucitado, un cuerpo glorificado para la eternidad. Para que la salvación fuera una realidad, era necesario que el Redentor y Salvador fuera verdadero hombre, hombre verdadero. Hebreos 5. Además, hacía falta que todo el peso de la culpa por la transgresión y el pecado y la rebelión recayera en un hombre real, hombre como tal, sin mezcla con otra naturaleza o categoría. ¿Por qué? Pues porque un hombre en el Edén transgredió. Un hombre carga entonces con la pena de la culpa, es decir, un hombre tiene que cargar con la sentencia que equivale a la ley quebrantada, que no es otra cosa, esa sentencia que la muerte eterna, muerte y eterna, que no es solo física, sino moral y también ética y espiritual. Así que, si Cristo es el Redentor, si Él, el Hijo de Dios, iba a ser el Salvador del mundo, no ha podido valerse de recurso alguno divino para cargar con la sentencia que le correspondía, con la culpa eterna, una sentencia para los hombres. Pero Jesús cargó con ella. Jesús fue completamente solo, en su humanidad, al castigo y a la cruz. ¿Cómo soportó tal carga? Que es una carga eterna. Entiéndase que no es cualquier cosa. Y si no se sabe lo que es una carga eterna, hay que explicarlo o preguntarlo, averiguarlo. Sí, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo ese hombre soportó tal carga sin que esto le provocase la muerte primero por infarto? Es que si no hubiese sudado como grandes gotas de sangre, si eso no estuviese dicho en la Biblia, no estuviese registrado y al mismo tiempo hoy a alguien se le hubiese ocurrido decirlo, estaríamos desmintiéndolo. Sí, pues esto del infarto es lo mismo. ¿Cómo no le sobrevino un infarto? Le pudo haber sobrevenido. Increíble. Tenemos la prueba en esa sangre derramada en vida a través del sudor. ¡Qué hombre!
es el modelo de la nueva humanidad. Gracias sean dadas a Dios Padre, que ha querido otorgarnos un Redentor tan grande. Ay, 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 con esta gente que lo quieren comparar con líderes y filósofos políticos, cívicos, sociales, y con corrientes del pensamiento positivo, con ciertas escuelas psicológicas que no hacen más que seguir corrompiendo al mismo hombre. Olvídense de todo, olvídense de tantas escuelas filosóficas, psicológicas, nueva era, saltos evolutivos, razas extraterrestres y todas esas cosas junto con el Harry Potter. Pero bueno, ¿cómo los cristianos van a defender la magia de Harry Potter? ¿Esto qué es? ¿En qué se han convertido los creyentes y los púlpitos? ¿A quién se le ocurre? Aprobando desde los púlpitos la magia de Harry Potter y otras formas modernas de predicar. No entrarán en el reino. Para Jesús no fue nada fácil cargar él solo en su humanidad con nuestros pecados y experimentar la separación eterna del Padre en la cruz. El Hijo de Dios vino a morir por los pecados del mundo y por la transgresión del hombre, tomando el lugar que le correspondía al hombre. Este era el mandamiento que tenía Jesús del Padre. Jesús cumplía con los deseos de Dios. Y él llegó a decir: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús vino para hacer y cumplir la voluntad de su Padre. Y Satanás siempre trató de apartarlo de esa voluntad por los medios que fueran, aunque tuviera que ofrecerle parte del reino que vino a buscar Jesús. El camino trazado por el Padre le conducían a la muerte en la cruz, cosa que Satanás trató de evitar. Como cuando, por ejemplo, Satanás, usando a Pedro, le insinúa a Jesús la posibilidad de obrar la redención y de llegar al reino universal que Cristo vino a instaurar, evitando la cruz. La respuesta de Jesús a Pedro fue: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira, entiéndase bien esto, la mira en las cosas de Dios. ¿Qué mira? ¿Qué cosas? ¿A qué se refiere esto? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Y cuál es la mira de los hombres? ¿Cuáles son las cosas de los hombres? Pues esto hay que explicarlo. Esta frase, la mira en las cosas de Dios, es una expresión que se refiere, oye bien, a los métodos y formas seguidos por Dios en los planes eternos. Se refiere a la forma de Dios lograr sus propósitos. El método que Dios usa, la forma, no da lo mismo una cosa que la otra, no. Eso de entender la Biblia, entender la salvación, entender el culto de una forma o de otra, porque bueno, como Dios es amor, no, de eso nada. En la Biblia no existe base ni fundamento para pensar así. Cuando pensamos así, podemos hasta perdernos. La frase, repito, la mira en las cosas de Dios se refiere al método de Dios en hacer y lograr sus propósitos, que son métodos diferentes de los métodos y formas en que el hombre hace las cosas, ya sean estas de índole espiritual o no. Es lo mismo que le ofreció Satanás en el desierto de la tentación a Jesús. Sí, también lo hizo en el desierto, un camino más corto. Yo te voy a ofrecer un método más fácil. Todos los reinos que has venido a buscar te daré si postrado me adoras. Hombre, es un atajo, un camino corto, no tienes que ir a la cruz. Mi método es mejor que el del Padre, vas a sufrir menos.
Pues no. Yo voy a ser rey, pero no por tu método. Cierto que Jesús vino para ser rey, pero su reinado pasaba por la cruz. Ese era el método de Dios. Eso era poner la mira en las cosas de Dios. Este es el método de Dios para redimir al hombre y reinar sobre toda la creación. Pero bueno, ¿hasta cuándo se van a hacer las cosas en el culto y a enseñar la Biblia de cualquier manera? No, con mucha seriedad, claro, pero qué paupérrimos. ¿No era el método de Dios tomar el reino de las naciones sin pasar primero por la cruz? Los métodos de Satanás son fáciles de aplicar, sí, pero al final llevan a la perdición. Amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición eterna. ¿Cuántos de los que están en el ministerio cristiano evitan los métodos y las formas difíciles? Porque simplemente no van a producir supuestamente los resultados deseados. Ay, ay, ay. Harían bien en poner la mira en las cosas de Dios y no en los métodos empresariales. Ah, sí, resultados y objetivos, objetivos por resultados. Y cuántas formas de administración y organización en el establecimiento de las metas. Se demuestra aquí que Jesús es completamente libre para ir a la cruz. Además, no es Cristo obligado. No, Él dijo, yo pongo mi vida, yo pongo mi vida, dijo Él. Jesús no fue al patíbulo coaccionado por su Padre, sino viendo el fruto de la aflicción, mirando el resultado de la cruz. Y tal era la situación de Jesús en su sufrimiento, que el Padre le pone delante a Él el gozo, la victoria y el reinado eterno y sin fin que resultaría de aquella muerte de cruz, aquel método difícil. Por el gozo puesto delante de Él sufrió, dice Hebreos 12. Se ve así y se ve aquí como no fue obligado, pero sí animado. Sí, fue muy animado, tuvo que serlo. Hasta los ángeles bajaban a consolarle. ¿Cuál no sería su sufrimiento, su aflicción y la oposición? Y aquella muerte de naturaleza eterna que tenía que sufrir. Fue animado en su naturaleza humana. En la cruz estaba la persona divina, pero sin los recursos divinos. No los ejerció porque era libre para no ejercerlos. Esta es la grandeza y sobre todo la humildad de Jesús, que pudiendo hacerlo, no lo hizo. Él que era omnipotente, Él que como Dios era omnisciente, que podía echar mano de los recursos divinos, lo hizo. Como quien dice, pasó desapercibido. A estos creyentes de hoy en día y sobre todo en ciertas culturas, amigo, desapercibido nada. Aquí queremos lucirnos todos queremos lucirnos y pasar al frente. Todos tenemos algo que contar y que decir. A todos nos parece que Dios nos está hablando. Bueno, por ello dice la Biblia que fue obediente Jesús en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ello consiste la verdadera humildad, como se ha dicho. Sí, si es obediencia, entonces no es coacción, sino que tenía un mandamiento del Padre y obedeció. Es que eso es lo que tuvo que haber hecho Adán. Y también Lucifer. Y dijo que no, y todos nosotros hemos dicho que no. Todos. Ojo, una cosa es ser bueno y otra cosa es ser santo. Una cosa es una buena vida y otra cosa es una vida cristiana. Cuidado, que necesitamos biberones de Biblia, porque es que no sabemos nada. Por eso la apostasía, claro, y el bailoteo, y las comidas, todo esto,
El dolor y el sufrimiento en la persona de Jesucristo se vieron todavía aún aumentados. ¿Por qué? Porque era producido el sufrimiento en una persona divina, santa, santa en extremo, infinitamente santa. Durante toda su existencia Jesús llevó una vida pura, purísima, digna y obediente a sus padres terrenales y también a los hombres en todo lo que correspondía, así también como a su Padre Celestial. Una vida sin un mal pensamiento, una vida sin ninguna idea impura, ni de venganza ni de codicia, con una imaginación totalmente al servicio de la pureza, del bien y del bien de toda la creación. Jesús era incapaz de concebir algo que no fuera la voluntad de su Padre, que no fuera recto, que no fuera puro, justo y santo. Sí, en la vida diaria, eso se hace en la vida diaria, no en el cielo, aquí, es lo que tenemos que hacer nosotros, esto no es para el cielo. Y quien no lo entienda y quien no haga el esfuerzo de hacerlo, puede verse sorprendido y llegar a no considerarse digno de Cristo mismo en aquel día del juicio. Eso está escrito, está dicho en Lucas 21 y también búsquese en 1 y 2 de Juan. No es para los curas. La Biblia no fue escrita para los incrédulos, ni las advertencias contenidas en ella son para los ateos, sino para los creyentes que han de velar por cuidar su salvación. Entiéndanlo a tiempo, porque si no, corren peligro. Por todo ello, Jesucristo es el modelo del nuevo hombre y el representante ante Dios. Es nuestro sustituto también, pero no representante solo para la obediencia. Él es nuestro sustituto, pero nosotros debemos obedecer. Y es el conocimiento en parte de este hecho en parte también, lo que puede salvar el alma, porque se corresponde con el contenido de la fe, que fe tenemos todos, Fe tenemos todos. Repito, que es el conocimiento de este hecho lo que puede salvar el alma de una persona, y no la simple creencia en la existencia de Dios y en Jesús. No es lo mismo el conocimiento recto y correcto que la simple creencia en Jesús y la devoción en un Jesús y en Dios. No siempre una cosa lleva a la otra. Cuidado, que el razonamiento del centurión romano que acudía por ayuda a los pies de Jesús mismo la calificó de fe. Grande es tu fe, le dijo al centurión. No he hallado en Israel fe como la tuya. ¿Y cuál era la fe de un romano? ¿Es que aquel romano acaso era judío y sabía algo? No. Pero entendía el contenido. Jesús se refiere al contenido de aquella creencia que manifiesta el centurión. Aquel contenido, aquella manera de razonar, de saber cómo Jesús podía actuar en el mundo físico y espiritual. Jesús la califica de fe y dice que es grande, y dice además que no la ha hallado en Israel. Amigo, el contenido, sí, los judíos también tenían fe. La mujer sirofenicia, su razonamiento es calificado de una fe poderosa, grande. Todos tenían fe, sí, pero el contenido de cada fe, de cada uno de ellos era diferente. Por eso termino diciendo que es el conocimiento de los hechos, la doctrina correcta, la que salva. No sirve simplemente tener fe, no sirve simplemente decir que se cree en Dios, ni que se cree que Jesús existió y asistir cada domingo a un templo, a una iglesia. Estimado lector y oyente, ¿has conocido lo que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿Quién te lo está enseñando? ¿Quién? Es una persona de calibre doctrinal, teológico, oye, escucha bien, y moral, de calibre moral. ¿Sabes tú quién murió en tu lugar porque tú estás condenado como yo al infierno? ¿Sabes quién murió? ¿Sabes quién es ese que murió? Al que todos llamamos Jesús. ¿Quién te lo está enseñando? ¿Es competente o es un inepto, un incompetente? Tranquilo, busca tú al Señor. Lee tú la Biblia. Escucha también las predicaciones en tu iglesia, la que sea.
aunque te animo a buscar de una iglesia y un pastor, un diablo o un obispo, que hablen solo de Jesús. Escucha bien, solo de Jesús. Grábense esto bien, es solo Jesús, solo, no hay más. Si comprendes y reconoces tu condición pecadora y tu condición de persona soberbia, bien claro, delante del Salvador, somos pecadores, altivos y soberbios delante del Señor, no malas personas, sino personas pecadoras, soberbias delante del Salvador, Él, Jesús, el mediador, el único mediador, el único redentor, intercederá por ti con su preciosa sangre en el cielo. En este momento en el cielo hay una sangre humana. La misma sangre que Jesús tuvo aquí, la tiene allá. La necesita Él allí para interceder, sí, por ti y por mí, delante del trono de Dios Padre. Y eso, el Señor, y ese hecho que permanece constante ante el trono de Dios, te dará amplia y generosa entrada en el eterno reino de justicia cuando Él venga. Porque Él, Jesús, es el Salvador, es el Redentor, y es el Rey del universo, y es el Hijo de Dios que tiene naturaleza divina. Todos sus atributos son los mismos que los del Padre y los del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor te ayude y te bendiga y contagia tú con la palabra de Dios a todo aquel que está a tu lado. A todo aquel que está a tu lado. Y háblale de Jesús a todas las personas, aún dentro del templo, porque lo necesitan, lo están necesitando. Y en aquel día el Señor te bendecirá.